Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Muchas gracias por seguir con nosotros este miércoles, sí, que estamos a 9 del mes de octubre del año 2024, Día Mundial del Correo. El correo es romántico, ¿verdad que sí? A veces llegan cartas. ¿Te acuerdas de esa canción? Claro que sí, claro que sí. Julio Iglesias la canta. Creo que Julio A Iglesias veces llegan cartas, es esa verdad. A mí me olvida la letra de las canciones, yo no sé por qué. Pero lo cierto es que hace años que yo no recibo una carta. Una carta. Ay. Años que yo no recibo una carta. El correo es un servicio público de alta peligrosidad, incluso, porque te pueden mandar cualquier cosa por aquí también. En el paquete. Aquí estamos con don Narciso Isa Conde. ¿Cómo está usted? Bueno, me quita el nombre de entrada. Narciso, hace tiempo que queríamos tenerlo por acá. Estuvo, porque lo veo caer todos los días, hacemos el cambio. Deberíamos hacer entre él y nosotros, si fuera en vivo, deberíamos hacer un puente entre los dos programas. Pero Narciso es parte aquí del staff de la familia de Teleradio América. Y lo cierto es que nosotros nos sentimos muy orgullosos de que usted siempre acepte nuestra invitación. ¿Cómo se siente de salud? Bien, muy bien. Ya está bien. Sí. Porque tenían problemas de... Bueno, me tengo un operado del ojo izquierdo de catarata. Ok. Porque tuve unos problemas de párpado. Sí. Entonces me tuvieron que hacer dos pequeñas operaciones ahí. Muy molesto, eso es muy molesto. Pero yo lo veo muy fuerte. En general muy bien. Mire. Yo tengo un programa de salud que le puedo hablar de él. Perfecto. Mire, Narciso, ¿cómo usted ve la situación de la República Dominicana en este momento? Nosotros estamos comenzando un nuevo periodo de gobierno, un gobierno que... ¿Pero hay República Dominicana? ¿O hay una colonia? Espérese, eso yo no lo sé. Es una colonia. Usted me va a explicar cómo usted la ve. Pero tenemos ahora 4 frentes abiertos. Hay un frente con Haití, que hay un problema que incluso estamos siendo acusados prácticamente de limpieza étnica en la OEA. Una acusación muy grave. Prácticamente de eso. Segundo, hay una agenda de reforma fiscal que aparentemente va a impactar muy fuertemente el bolsillo de la clase media. Y tercero, el entorno internacional, que es muy demandante. ¿Cómo usted ve la situación nuestra? Bueno, te quedó el tema de que está también la llamada reforma constitucional. Que ya esa pasó prácticamente. Está pasando como caña marinera, con una planadora bien aceitada. Exactamente. Pero ahí hay un tema grave. Porque a esta sociedad le arrebataron al soberano, al pueblo, el derecho sobre la Constitución de la República, excluyendo totalmente durante siglos la figura de la constituyente por elección popular, con participación popular. Entonces se repite la historia de que la reforma constitucional la hace la Asamblea Revisora, que es el mismo Congreso. Exacto. Que tiene dos funciones que no debieran estar superpuestas en un organismo: la constitucional y la legislativa. El Congreso es la máxima, o el máximo órgano del Congreso, la Junta, una Asamblea Legislativa, son dos órganos legislativos. Hay que quitarle ese derecho usurpado. Pero lo grave es que se presenta, como también las otras reformas, sobre un Congreso degradado sistemáticamente hasta llegar a extremos, yo diría pervertido políticamente, con altos grados de corrupción. Entonces, ¿cómo se va a poner en manos de ese Congreso eso? Pero lo otro es lo siguiente, que la iniciativa de reforma solo la puede presentar el presidente de la República.
y los legisladores y legisladoras. Le quitaron al pueblo en la Constitución del 2010 el derecho a iniciativa legislativa. O sea que tú, cualquiera podía presentar un proyecto de ley y entonces no estaría bailando solo lo que presentan ellos, naturalmente. Que ahora con una mayoría aplastante, que es una especie de dictadura institucional, lo que hay en el país, eso no es la democracia de ninguna manera, porque aquí lo que hay es un poder del dinero, la plutocracia, de la oligarquía capitalista y incluso de la narcoburguesía, incluyendo los sectores de poder económico, y de la partidocracia, que está también altamente corrompida. Entonces, a eso se le agrega que la aplastante mayoría de ese órgano ya está en manos de un solo partido y de sus aliados. O sea, pasamos de un sistema antidemocrático bipartidista, históricamente, con momentos a veces de tripartidismo muy efímero, a un dominio absoluto de un partido. Y un partido por demás que tuvo un papel estelar en la historia dominicana, en abril, hablamos de abril, y antes, pero que también cayó en las redes de la oligarquía capitalista, del poder del dinero, de la corrupción y del poder imperial de los Estados Unidos. Por eso te decía, y que ha llegado en este caso, y entro directamente en tu pregunta y en tus inquietudes, ha llegado en este caso a niveles de recolonización del país realmente alarmantes. Por ejemplo, realmente alarmantes. Por ejemplo, aquí están dominando dos mecanismos de poder de Estados Unidos. El Comando Sur, con visitas recurrentes, con control de fronteras, y la USAID. Y la USAID tiene en su seno, eso está demostrado, denunciado mundialmente, a la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. En ese contexto se elabora también el proyecto de ley de la DNI, de la conversión del viejo DNI, que siempre estuvo bajo la tutela de la CIA en la posguerra, cuando se conforma con el contraalmirante Valdés Alviso, el padre sí, claro, de Valdés Alviso, que un hombre muy vinculado desde el M2 de la Marina a la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Nosotros sufrimos eso. Después a su sucesor, Padilla, que fue de lo que estuvo metido en todo el tema de la persecución de las izquierdas, los impedimentos de salida, las muertes, los listados de la Agencia Central de Inteligencia. De esa yo me salvé en varias oportunidades, porque tuve, en la última lista era una lista de 11. De 11. Y quedamos dos vivos. ¿Usted y cuál es el otro? El otro murió, Quevedo y Mejía, del 14 de junio. Okay. Eran 11 y quedaron 2. No, ahí estaba mí, ahí estaba el Moreno, ahí estaba Guido Gil. Bueno, te cuento. Pero la lista era mucho más grande, en el sentido de todas las desapariciones, todas las muertes, todo esto. Que cae, sobre todo, fue muy intensa en el periodo de 12 años. Histórico, que el contraalmirante Valdés es un personaje histórico de la República Dominicana. Las personas que nos están mirando, que no tienen una edad provecta, claro, no lo saben, pero era toda una institución en el país en un momento determinado. Claro. Una persona grande, gruesa, yo lo recuerdo. Y de la manera procedieron de Will Lavandier, fue una figura importante. Porque siempre Estados Unidos controló mucho, le ponía mucha atención, porque era el cuerpo más calificado por la propia profesionalidad del tema de la navegación. Tenía un nivel cultural, escolar, mucho más alto. Entonces ahí era la siembra de agentes de inteligencia.
y ellos captaban a una parte, y sobre todo... O sea, ¿usted considera que las visitas que hace la hora, porque es una mujer que está al frente del Comando Sur de los Estados Unidos, es para trazar políticas, para dictar instrucciones? No, pero ella no, lo primero, esa señora es de la que más peso tiene hoy en el Departamento de Estado. Esa señora ha confesado abiertamente para toda América Latina que el interés de los Estados Unidos en América Latina son sus riquezas minerales. Es el litio, es el uranio, es el titanio, es el oro, es el cobalto, son las tierras raras. Por cierto, en el orden de colonia, las tierras raras de República Dominicana están siendo exploradas por el ejército de Estados Unidos, por acuerdo del gobierno dominicano con el ejército de Estados Unidos. Creo que siguiendo esa política tienen una base en Argentina. No, sí, pero, en Argentina. Claro. No, y ella habla del triángulo del litio, porque el litio es muy importante. Bueno, Elon Musk, claro, Bolivia, el golpe de Bolivia por el tema Bolivia, Ecuador. ¿Y qué pasa? Que la República Dominicana tiene tierras raras, Haití tiene tierras raras. Curiosamente, la exploración está del lado de Pedernales y del lado de Haití. Hay una unidad militar del lado de Haití de vieja data de los Estados Unidos, de la cual no se habla. En la frontera norte hay titanio, y en la frontera hay titanio de ambos lados de la frontera, porque a pesar de que Haití es un país pobre, empobrecido brutalmente su sociedad, claro, pero su subsuelo está ahí. El suelo lo han diezmado. Exacto. Pero su subsuelo está ahí. Y eso es parte de las reservas de Estados Unidos. Aquí hay una concesión en materia de titanio de exploración a un señor apellido Lisboa Medina, que nadie sabe quién es. Fue otorgada en el 2012. Y tienes 80 kilómetros cuadrados de extensión. Esa es la de Pedernales. La concesión de Pepillo Salcedo. En la parte norte. Porque el titanio está en la parte norte. El titanio, porque el litio, hay una concesión ahí ya, en Pedernales. Ese es lo otro. Y el litio, en Haití tiene litio y tiene uranio. Entonces, ese factor es un factor que gravita en el control de esta isla, reforzado después de una determinación de Estados Unidos, que es no otra Cuba en el Caribe. No eran otras Cuba. Aquí hicimos una revolución muy original, la Revolución Democrática Popular, con un coronel a la cabeza, con un programa como la Constitución del 63, que por cierto, en materia del tema minero, en materia del tema del latifundio, en materia del tema de los derechos, era súper avanzada, es súper avanzada, la archivaron, porque este país fue obstruido en su propia orientación por una invasión de la superpotencia más grande del mundo. Y eso es lo que se llama un golpe estratégico, una contrarrevolución de larga data que perdura todavía, que este régimen ha profundizado. ¿Cómo? Radicalizando las políticas neoliberales con el tema de las alianzas público-privadas. ¿Sobre qué van ellos? Sobre la naturaleza no humana, porque la naturaleza es seres humanos y lo que los rodea. Hasta ahora todos los procesos de privatización estaban muy concentrados, salvando el tema del turismo, que se ha apropiado de las playas y que ha destrozado, eso no se dice, la mitad de los manglares del país. Claro. Y Falcondo tiene un pasivo ambiental de 2.500 millones de pesos y eso no se toca. Se está hablando de recoger y chiripeando por las reformas, ¿no? Hay como una recolecta, esta reforma es como una recolecta. Claro, lo que ocurre es que ese panorama que usted describe es muy cierto. Ahora, pero déjame agregarte por lo que comencé. La ley del DNI tiende a transformar. Lo principal no es lo que se estaba debatiendo del tema de la prensa y los periodistas y la libertad.
No, lo principal es que se conforma como una especie de suprapoder de inteligencia por encima de todas las instituciones del país. Yo leí y hice un trabajo que se publicó en Noticias Sin, minuciosamente leí y analicé esa ley. Esa ley, es cierto que esa ley fue aprobada por este gobierno en el Congreso, pero esa ley viene dando vueltas en el Congreso del año 2012-2013. Sí, antecede, pero también hay otra ley que no es aquí que se está cocinando, en el Congreso de los Estados Unidos, la ley de Adriano Espaillá. Sí. La ley de Adriano Espaillá es también monstruosa. Es una especie de semi-anexión, anexión de 13 países del Caribe, entre ellos República Dominicana. Explíqueme esa. Explíqueme esa, porque lo único que yo he leído de esa ley es que un dinero que pone el gobierno de Estados Unidos para el tema fronterizo y que eso sirve para proteger a los pobres de la frontera. Eso es lo que aparentemente se ve. ¿Qué no se ve ahí? Yo también hice un artículo que está en las redes y que fue publicado en Noticias Sin, Noticias CIN, íntegramente. Hicimos un comunicado como movimiento camañista con todos los detalles del tema, porque la ley conforma en Estados Unidos una especie de pequeño gabinete con la integración del Departamento de Estado, la USAID con un rango muy importante, casi paralelo, aunque es parte del Departamento de Estado, y la USAID es CIA, el Ministerio de Defensa, o sea, el Pentágono, y meten también el Ministerio de Justicia. El tema es, destinan $82 mil millones para implementar ese plan que implica un control de todo lo que a entender de Estados Unidos tiene que ver con la seguridad regional y de los países escogidos, de los 13 países escogidos. La lista de 13 no es exclusiva, es abierta. Pero está incluida la República Dominicana y Haití. Está incluida, no, Haití no. No, Haití la ley lo menciona para que todos los países que están bajo la lógica de la ley intervengan en Haití de diferente manera. Pero eso lo que implica es control de puertos, aeropuertos, todo el tema de exportación e importación. Está dirigido con mucha fuerza, más que con Haití, contra Cuba, contra Nicaragua y contra Venezuela. Es decir, en el sentido de que de asumir la política que tiene Estados Unidos frente a esos países, vamos a decirlo así, independientemente de que sean países de la región y pueblos que nosotros, con los cuales tenemos una identidad cultural y una historia muy rica. No, es un proyecto dentro de la estrategia de seguridad de los Estados Unidos, porque Estados Unidos entiende que América es de ellos. Pero ¿cómo? O sea, volviendo al principio, ¿cuál usted cree que va a ser la reacción de la República Dominicana ante dos problemas específicos, que por ahí comenzamos? Primero el tema haitiano y segundo el tema de la reforma tributaria o fiscal que mete la mano en el bolsillo a la gente. Es posible que en el tema, por eso lo dejé un poquito más para último, vamos a chocar un poquito. Exacto. Los carros, ¿no? los camiones. Porque evidentemente que se ha creado un enemigo ficticio, fantasmagórico, pero muy bien creado. Haití es el enemigo de la soberanía dominicana. Sí, claro, ese es el discurso. Está el discurso. Sí. Pero el enemigo real de la soberanía dominicana, el que ha intervenido el país, ha intervenido Haití, Haití tiene 10 intervenciones en los últimos 30 años, capitaneadas por Estados Unidos.
el imperialismo estadounidense, que está en una fase de decadencia muy agresiva, porque quiere recuperar poder a base del ejercicio militar, de la fuerza militar. ¿Qué usted cree que debemos hacer entonces con ese tema? Entonces, fíjate, a Estados Unidos le conviene sobremanera, aunque hacen una alaraca haciendo la crítica y poniendo los organismos internacionales, le conviene sobremanera que se haya distorsionado de esa manera la conciencia colectiva del pueblo dominicano. Porque el pueblo dominicano, después de abril y de la invasión, era un pueblo antiimperialista. Era un pueblo con una crítica a Estados Unidos muy fuerte. Eso se trabajó. Y eso ha sido desviado totalmente. Pero eso se trabajó también ahora al contrario. Yo era muy niño. Aquí viene lo siguiente. Yo era muy niño y vivía en esa época. Y yo me acuerdo cómo pensaban, entre ellos yo que crecí en esa época. Era un niño y en medio de eso, usted tiene toda la razón. Los que crecimos en esa época no queríamos saber de Estados Unidos. Es la verdad. Pero ahora es contrario, pero no solo contrario aquí. Es un fenómeno que yo he trabajado continentalmente. En la memoria, en el imaginario, en el pensamiento de las nuevas generaciones, no está el poder imperialista de los Estados Unidos. Ha sido totalmente deformado. Todo eso con un ejercicio no solo de la fuerza, sino también del poder de las ideas y la dictadura mediática que han montado, en la que todo el tema del consumismo, de la banalidad, es lo que impera. Aquí se ha hecho un desmonte total de la memoria histórica en el sistema educativo. Yo tuve una experiencia que me dijo muchas cosas hace 30, en el aniversario 30 de la Revolución de Abril en el Conde. Yo hice una encuesta con los estudiantes, improvisada, que salían de Rodrigo Ríos, porque estaban montando la tarima frente al Copelo. Sí. Y te debo decir, para sintetizar, que de 25 estudiantes que yo le pregunté quién era Francisco Alberto Camaño, uno me respondió que era un guardia que le había tirado tiro a los yanquis. ¿Y los otros? No conocían. En esa época, para que tú veas lo que hizo tu amigo Balaguer en el sistema educativo. ¿Tú entiendes? Eso fue fríamente calculado, porque una generación, varias generaciones, sin memoria histórica, está perdida. En términos políticos, hay muchos valores en la juventud. Hay un desafío. Porque entonces ellos van haciendo todo esto que están haciendo. El proceso de privatización en este país apunta hacia el agua. Caballero, eso sí, la ley de agua está ahí pendiente. No, pero no solo. La ley de ordenamiento territorial, tú la combinas y la cruzas con la ley minera, con la ley de fideicomiso y con la ley de alianza público-privada y te da privatización del agua. Y eso es lo que quieren meter en la ley propiamente dicha del agua. Pero no solo, el plan minero está ahí está la Gorqués en San Juan. ¿Qué significa la Gorqués en San Juan? Es la reversión total, la anulación total de esa región como región agrícola y pecuaria y la imposición de ley minera, de región minera. ¿Qué implica región minera en esa zona, en el granero del sur? Bueno, implica, daña todas las aguas, todo el sistema de agua del Yaque del Sur, ni hablar del río San Juan, amenaza la presa de Sabaneta, porque esa es la puerta de entrada. Sí, claro. Hay 200 concesiones mineras en la cordillera central, hay más de 300 en todo el país. Pero ¿qué implica? Que se habla mucho de la frontera. Y se tiene que hablar del muro, imitando a Trump, están aquí. Y los muros no resuelven nada. Porque en fin de cuentas, lo que deciden son los seres humanos. Y tú sabes, Salazar, que tú sabes perfectamente que la frontera es un gran negocio. Sí, claro, el mejor negocio. Es un negocio, y es un negocio de empresarios. Ahí pasa de todo. Es un negocio de empresarios, es un negocio de generales y coroneles. Es un negocio de políticos, por ahí pasa de todo. Lo que va a hacer el muro es aumentar los precios. Eso es verdad. Aumentar los precios de la corrupción.
Entonces, todo eso que está hablando Abinader, ¿tú entiendes? De reforzar la seguridad fronteriza y de que todo eso es plepla. Bueno, pero al final la seguridad fronteriza aparentemente estaba en manos privadas. Porque el tema, toda la información el estaba tema de fondo, mira, el tema de fondo, que viene lo siguiente. El tema de migración, que es un tema global. Nosotros somos un país de migrantes, muchos. Sí, claro. Bueno, este país no tiene pueblo originario. Ajá. No, para nada. Y ha exportado más de 200, más de 2 millones en algún momento de personas. En algún momento todos los antecesores nuestros se bajaron de un barco. Estamos invadiendo Nueva York, estamos invadiendo Nueva York. Totalmente. Es un problema social económico. Haití no necesita invasión, Haití lo que necesita es que reparen la deuda social de los grandes imperios. ¿Qué le hizo Francia? ¿Qué le ha hecho Estados Unidos? Entonces te dicen, no, a controlar con tropas, y ahora una cosa horrible, tropas negras contra un pueblo negro, ¿no? No, aquí no hay negros. Aquí no hay negros, doctor. No, aquí son indios. Es que son indios, aquí no hay negros. Aquí no hay negros. Eso es lo otro, por eso lo de pura cepa, es una gran sinvergüencería. Mire, usted me debe unos programas. Sí, porque yo tengo aquí grabado ya. Pero te quiero decir lo siguiente, oye, en fin de cuentas, está calculado lo que aporta la inmigración haitiana a la República Dominicana en la economía, en el Producto Interno Bruto, en la relación entre lo que reciben los haitianos aquí en salud, en educación y todo eso. El haitiano aporta 16 veces más que lo que le da el Estado Dominicano. Usted me debe a mí unos programas, porque yo tengo ya grabado aquí, en el archivo histórico de Teleradio América, 3 programas suyos. Sí. Que comenzamos desde por allá cuando usted era un niño y lo dejamos porque yo tengo buena memoria con su madre en una cartera llevando un arma para usted que estaba asilado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Usted se acuerda que hablamos de eso? Ahí lo dejamos. Tenemos que completar totalmente su relación con las hermanas Mirabal. Todo lo que se vivió en esa época tengo que completar su vida. Hablamos de abril de la zona constitucionalista. Totalmente. Nos falta completar el proceso como cierra abril. Y sobre todo en mi caso, yo quiero saber su historia. Tú quieres hablar de las leyes agrarias. Usted se acuerda también. Porque, por cierto, se habla mucho de reforma. Exacto. Pero se habla de reforma agraria. Y de reforma urbana se habla. Eso está en el programa de los héroes de junio. Mire, muchísimas gracias. Tú sabes que la mayor parte de las tierras de este país, en manos particulares ahora, sí, son ilegales. Me imagino que sí. Las leyes agrarias. Si tú aplicas las leyes agrarias, son ilegales. Son ilegales porque eso no se podía traspasar a nadie. Esa es la verdad. Las parcelas entregadas en la reforma agraria no se podían traspasar. No solo. Y las que no entregaban, la que la ley era la de cuota aparte. La cuota aparte, la ley ganadera, la ley de latifundio. La ley de latifundio establece que el máximo de tierra que puede tener una persona es 1.500 tareas. Imagínese usted. Entonces, imagínate tú lo que se puede hacer aquí en materia de reforma. Muchísimas gracias. Y es limitado, las leyes agrarias son limitadas porque todavía se pueden hacer definiciones. Pero a mí me interesa aquí tratar en público, no en privado, su relación con el presidente Balaguer, en mi caso, ¿verdad? Porque usted sabe cuál es mi filiación política y aún así usted y yo somos compañeros de verdad, de lucha y pensamiento durante mucho tiempo. Yo lo admiro mucho, Narciso. Nosotros vamos a una pausa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Volvemos con la sección económica y todavía todo el contenido de Teleradio América en vivo. Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.